Bienvenidos a Raíces, Principios y Valores del PAN. El tema de hoy, corrupción y mediocridad. Veremos un poco de los antivalores a los que no queremos llegar en Acción Nacional y por qué razones. Para iniciar tendremos a Daniel Holguín, director de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN. Hoy en Raíces vamos a hacer una reflexión en torno a dos antivalores. Si bien hemos hablado de los principios y los valores que hacen de nuestro partido el mejor partido de México, y hemos llegado a la conclusión, ya reiteradamente, que somos mucho más que un partido político. Hoy nos toca reflexionar a dos antivalores, la mediocridad y la corrupción. Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o a una acción o a un objeto que se consideran típicamente positivos y de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de una o de otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera de cómo estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y las actitudes de las personas, con el objetivo de alcanzar el bien común. Por ello, cuando hablamos de un antivalor, pues son todas aquellas acciones que no contribuyen a alcanzar ese bien común. Cuando una persona asume un cargo para el que no está preparado, cuando se asumen responsabilidades para las cuales no se tiene ni la capacidad ni la intención de aprender, estamos ante una situación de mediocridad. Cuando alguien no es capaz de profundizar en su vida y mirar con apertura a los demás, cerrando su propio pensamiento sin dejarse ayudar por otros. Mediocres los que teniendo 5 o 2 talentos no son capaces de producir mejoras en lo que se les ha confiado, como dice la parábola, conocida por todos nosotros, en donde se les confían talentos y quienes los ponen al servicio los pueden multiplicar, pero el miedoso los entierra y los regresa intactos, pero no multiplicados. No basta con no hacer daño, pero si no producimos un bien mayor a lo que se nos confió, pues ¿en qué situación nos encontramos? Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel presume que con él las muertes por homicidio doloso no han crecido, que se han mantenido en el mismo número. Ese no es un signo de éxito, es un signo de mediocridad, porque no ha sabido mejorar lo que se le confió. O cuando el presidente dice que gobernar no tiene mucha ciencia, y pues ya vemos las consecuencias. Una terrible pandemia asumida con mediocridad que vino a traer muertes que pudieron evitarse. Precisamente esto del dolor evitable, del que nos hablaba nuestro fundador, nos remonta a que para evitar ese dolor que nos causamos unos a otros, debemos conducirnos con principios y valores que nos guíen a la altura y con el propósito de hacerlo mejor. Un buen gobernante se sabe rodear de los mejores. No le teme a quedar pequeño. Pero si un gobernante sabe que no sabe algún tema, pues hay que traer al que sí sabe. Entonces ese gobierno se convierte en eficaz. Pero si el gobernante es el límite, es el criterio de todo, pronto tendremos crisis y aspectos muy lamentables. La corrupción es robar dinero al pueblo y la mediocridad es robar el tiempo del pueblo, con inventos, con inacciones, con egoísmos, con pretextos. Desde Acción Nacional nos debemos formar para jamás aparecer como mediocres, como aquellos que asumen, que levantan la mano, pero que después no saben qué hacer con lo que se les confió. Eso no significa que siempre tengamos que tener la razón. Es mejor saber decir no sé o decir sí sé y luego desatar errores que nos cuestan a todos. Asumir siempre la responsabilidad sin creer que nos la merecemos, sino que nos toca como una oportunidad de hacer algo mejor. La sociedad hoy espera de nosotros que demos lo mejor, que nos entreguemos con toda el alma. Espera de Acción Nacional el partido en donde nos estemos preparando por si nos toca. Y si no nos toca,
la preparación nunca estuvo de más. Desde el nuevo militante que va a un curso de introducción al partido, y es eso, apenas la introducción para adentrarse en una formación permanente. El nuevo militante no puede llegar siendo mediocre y tratando de saltarse los pasos, o no poniendo atención al taller de introducción, o queriendo la salida fácil para poder afiliarse. No, desde un inicio debemos llegar con todo lo que somos. Decía Carlos Castillo que Acción Nacional no se sienta a la mesa a ver qué hace, sino que se sienta a la mesa porque antes ya supo qué tenía que hacer. Y es eso lo que nos debe distinguir entre un partido mediocre que se sienta a ver qué ocurrencias salen, a un partido que reflexiona antes y que llega a la mesa con las ideas y con las soluciones. De AMLO se esperaban ya las soluciones, luego de 20 años de campaña, pero llegó a la mesa y no supo qué hacer. Estuvo pensando en la silla presidencial, pero se le olvidó que desde ahí se toman decisiones y se gobierna para todos. Una invitación para todos nosotros, los panistas, surge desde aquí esta tarde. De saber que no podemos tolerar la corrupción, ya lo sabemos, pero tampoco la mediocridad como partido político. No podemos ser un partido que le huya al debate, que no le interese la formación integral, un partido que solo busque el poder por sí mismo, que no se cuestiona a sí mismo, o que entierre sus talentos, su doctrina y sus valores, para regresarlos limpios pero sin ningún fruto. México nos espera, nos necesita listos, dando todo lo que somos y tenemos. No podemos ser mediocres dando solo una parte. La política como vocación es darse todo, total, completo, sin conformarse, sino sabiendo que siempre podemos hacer algo más, porque siempre habrá una necesidad. Políticos mediocres ya no soporta más México. Políticos de la pose, de la foto, que se toman fotos diciendo que están haciendo algo, trabajando, o que están junto a grandes políticos, pero cuando pasan al lado de una necesidad ni se dan cuenta. Dejar la mediocridad para pasar a ser políticos humanistas, que se toman la foto, sí, pero que antes ya resolvieron, o al menos se percataron de que hay cosas por hacer, de que hay necesidades. Seamos desde Acción Nacional el partido de la acción, como su nombre lo dice, de los que estamos listos, porque sabemos y hemos asumido la doctrina que nos mueve y nos impulsa a ser generosos, y en donde al mirar a las personas a los ojos, a su historia, a su vida, sabemos que tenemos trabajo por hacer, y nos obliga, por amor y convicción, a no pasar de largo, sino a ser un partido listo, que se pone de pie con sus principios y valores y camina al lado de cada ciudadano para juntos, entre todos, salir adelante. En Acción Nacional estamos listos. Es ahora, es el momento. No demos un paso atrás porque México nos espera, no con pretextos mediocres, sino con acciones certeras y permanentes que correspondan a la grandeza de este país en el que vivimos y en el que somos. Ahora con ustedes, Saúl Ruiz Arriaga, secretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua. A la honestidad y a la corrupción los separa una línea muy delgada. Afirma en la generalidad el discurso político. También asegura que entre la mentira y la verdad, la confusión reina el ambiente político. Y todavía se toma como costumbre que la mediocridad es la característica principal de los políticos. Las tres afirmaciones son de origen equivocadas. La línea entre la honradez y la corrupción no es muy delgada, es muy ancha, es enorme. Claro que no es una línea delgada. Claro, hay quienes la transitan de pronto, de golpe, de un solo movimiento pasan de la honestidad a la corrupción. Les basta un cheque quincenal. Pero también hay quienes, y yo considero que son los más, aquellos quienes el paso de una a la otra, de la honradez a la corrupción,
es muy suave, desapercibido. Pues de pronto empiezan a llegar tarde, a cancelar citas, a no contestar llamadas, a facturar comidas o desayunos personales y las hacen de sentido público, a utilizar el vehículo oficial en asuntos personales para llevar a los hijos a la escuela. En fin, la rutina los va llevando a la mediocridad y la misma mediocridad los lleva a la corrupción. Si no se cree nada, si no se tienen valores, si no se tiene ningún principio, todo es posible y nada tiene importancia. Ahora, hasta el encargado de los libros de texto del gobierno federal, morenista por cierto, afirma que leer por placer es un acto mezquino, de cultura capitalista, de egoísmo neoliberal. Lo vuelvo a repetir, afirma que leer por placer es un acto mezquino, de cultura capitalista, de egoísmo neoliberal. Hágame usted el favor. Que la clase media que aspira a estudiar y a superarse es egoísta, es característica capitalista, lo afirma el propio presidente López Obrador. Cuando no se tiene ningún principio, todo es posible y nada tiene importancia. Estamos hablando de mediocridad y corrupción, mediocridad y corrupción. En el siglo de los rencores, porque este es, y el sexenio de la mediocridad, porque también este es, se abre paso el humanitarismo de Andrés Manuel. Humanitarismo. El nuestro es humanismo. El de él es humanitarismo, donde al corrupto se le perdona todo si colabora con su gobierno y le jura lealtad a su investidura. Donde felicita a los delincuentes organizados o no por haberse portado bien durante la jornada electoral. Quiere una nueva constitución, pues para él, para Andrés Manuel, la constitución es la forma como el gobernante manda al pueblo, mientras que para nosotros, los demócratas, la constitución es la forma como el pueblo manda a sus gobernantes. Cuando no se tiene ningún principio, la mediocridad y la corrupción es lo único posible. Para el presidente de México, solamente el pueblo tiene la razón, pero no entiende al pueblo como la suma de las singularidades, como la suma de los ciudadanos, como la suma de las familias, como la suma de cada mexicano. Él entiende al pueblo como la suma de todos que decidieron dejar de ser alguien para ser algo, una masa amorfa. Para el presidente, el pueblo que renuncia a los bienes y las comodidades por ser superfluas y capitalistas, ese es el pueblo. Para él, el pueblo debe renunciar a superarse para no ser mejor que nadie, sino para ser todos iguales. Ese es el pensamiento mediocre y corrupto del presidente de México, de origen morenista. Para él, el pueblo debe renunciar al placer de la lectura. Para él, toda riqueza es mala, perversa y mezquina, aunque se haya obtenido de la cultura del esfuerzo. Claro, si es riqueza acumulada en sobres para sus hermanos, son contribuciones del pueblo para las causas populares. Cuando no se tiene ningún principio, solamente la mediocridad y la corrupción son posibles. Para Morena y su presidente Andrés Manuel, esto es interesantísimo, amigas y amigos. Existe demasiado amor sin objeto. Fíjense nomás. Es decir, para él y para Morena, como la virtud no existe, como Dios no existe, es en la república amorosa donde el presidente es el que tiene la obligación, el deber y el derecho de amar a su pueblo. Pues en el pueblo todos son buenos. Solamente en lo singular, en lo individual, las personas son malas. Por eso cuando la persona renuncia a ser persona y se convierte en pueblo, en masa, se le debe perdonar todo. Una definición de mediocridad es algo así como de calidad media, de poco mérito, tirando a malo.
Es decir, mediocridad es algo o alguien que no representa calidad ni valor mínimamente aceptable para su entorno. Lo tenemos que decir, aunque algunos se nos enojen. México le ha quedado grande, muy grande a su presidente y al partido en el poder. El llamado permanente desde Palacio Nacional es a la mediocridad y a la impunidad. En Acción Nacional, por el contrario, en Acción Nacional reconocemos la democracia, aunque admitimos que su melodía es parecida a la demagogia. El presidente es un demagogo, nosotros somos democráticos, y con democracia asumimos esta libertad que lleva consigo la responsabilidad. La mediocridad es calidad a medias. Por ejemplo, cuando un alpinista decide escalar y tiene toda la potencialidad para llegar y puede llegar, pero se conforma con llegar a la mitad y se regresa, aún teniendo el talento, la energía, el oxígeno para llegar, prefiere quedarse a la mitad. Es decir, de características medias. No aspiran a lo mejor, a lo excelente. Les conforma con crecer un poquito. Es medianamente la mediocridad. Y si revisan la historia del presidente de México, es una historia de mediocridad. Es más, él se preparó para ser candidato, nunca se preparó para ser presidente de México. El presidente anhela la inmortalidad, aunque sea la de Caín o la de Hitler. Él anhela la inmortalidad, aunque sea la de Cárdenas o la de Juárez. Él anhela la inmortalidad de quien sea, como sea y para lo que sea. Por eso, en sus planes de demagogia y mediocridad, invita al pueblo a quedarse en la medianía, que respeta y perdona todo, que cobija todo, incluso se ha atrevido a decir que es la que santifica todo. Sobre todo cuando comparó las figuras de Juárez con las de la Virgen de Guadalupe y las puso similares para la patria mexicana. Ese es el tamaño de la mediocridad hecha gobierno. Y con esto no estoy diciendo que en el PAN no hemos tenido gobiernos mediocres, políticos mediocres, candidatos mediocres y militantes mediocres y dirigentes mediocres. Por supuesto que los hemos tenido. Hay ciertos dirigentes y militantes del partido que se conforman con pelearse la primera regiduría y no aspiran a ganar la alcaldía. Hay quienes se pelean hasta la descalificación morbosa de uno a otro para ver quién logra la primera y tal vez la segunda regiduría, porque no aspiran a ganar toda la contienda electoral. Y entonces nos hacemos garras de lo que ha quedado del dinosaurio que no termina por morir, y nos peleamos por los huesos secos, la decadencia y lo que resta de este dinosaurio que no termina por agotarse, aunque el pueblo ya lo expulsó o se transformó. Porque el PRI contra el que yo luché desde el 85 que ingresé al PAN, se convirtió en Morena. Y el PAN contra el que yo luché al interior se convirtió en Morena. Y el PRD terminó convirtiéndose en Morena. Por eso lo peor de todos los partidos políticos se llama Morena. Y además, ¿quién conoce los principios, los pilares fundamentales de Morena? Nadie. Solamente sabemos que en Morena se busca no mentir, no robar y no traicionar. Es todo lo que sabemos. Mientras que en Acción Nacional nace como un partido rechazando la mediocridad de origen, y antes de tener candidaturas, aspiraciones, incluso antes de ser llamado partido político, el PAN primero en la Asamblea Fundacional discutió y discernió sobre los principios doctrinarios que tenían que darle sustento a la formación de un nuevo partido político. Lo que primero se aprueba en la Asamblea Fundacional son los principios de doctrina del PAN. Y son principios porque son verdades inmortales que vienen a iluminar una realidad que sí cambia, pero con principios que no cambian con el paso de la historia, ni de los tiempos, ni de las situaciones.
seguiremos defendiendo la vida por los siglos de los siglos. Seguiremos defendiendo la dignidad de la persona hasta siempre o hasta nunca. Seguiremos asumiendo que la persona es el centro de toda la acción para siempre, porque son principios y verdades inmortales. Andrés Manuel puede matar al pueblo por el bien del propio pueblo. Incluso para Andrés Manuel, él está convencido en su mediocridad que solamente el presidente sabe lo que al pueblo le conviene. Y le ha dicho al pueblo hasta la saciedad que él liberó de la corrupción al pueblo mexicano. Que ya no hay impunidad, lo repite todos los días. Ni corrupción ni impunidad. Y no hay ni expresidentes juzgados, no hay ni sus hermanos que han sido detectados, ni sus allegados, ni las casas de Bartlett, ni las corrupciones de todos los demás, porque para él ya han sido perdonados, porque le jugaron lealtad al presidente que tiene la capacidad de amar y perdonar a todo su pueblo. Él siente que él ha sido el que ha instaurado en el pueblo mexicano una ciega esperanza, porque está convencido que lo que el pueblo mexicano quiere es que se termine la corrupción, aunque el pueblo viva en la medianía, mediocridad. Porque para él, el salir adelante, el sobresalir, el buscar espacios propios de crecimiento y de desarrollo personal, comunitario, económico, incluso intelectual, incluso de profesiones, es aberrante, es pecado, es un insulto al resto de la ciudadanía. Se atrevió a decir que todos los que estudian fuera, maestrías y doctorados, eran personas corruptas. Es decir, desde su propia medianía, juzga a todo lo demás. Por eso no puede haber empatía entre el PAN y Morena. Por eso no puede haber empatía entre el PAN y el presidente de México. Reconocemos que él es el presidente de México, y así lo he dicho, porque además lo determinaron 30 millones de votos. Pero no puede haber empatía, no puede haber una relación, porque el PAN tiene principios y el presidente de Morena carece de ellos. Por eso el presidente le ha declarado la guerra al PAN, calificándolo de derecha cuando no es cierto, calificándolo de ultra cuando no es cierto, calificándolo de neoliberal cuando no es cierto. Un solo ejemplo: el PAN, entre el neoliberalismo y el populismo, el PAN optó por el humanismo cívico trascendente. Por eso no podemos congeniar, porque nosotros tenemos principios y él carece de ellos. Y cuando se carecen de principios, todo es posible, todo es permitido, y solamente el que tenga el poder puede decidir lo que es bueno o lo que es malo para el pueblo. Y muchos le compraron la apuesta, muchos la hicieron suya, a tal grado que los seguidores ciegos de Andrés Manuel prefieren vivir el infierno con Andrés Manuel que el cielo sin Andrés Manuel. A ese grado ha asumido la condición de seguimiento perverso y mezquino de la mediocridad, de la medianía. Amigas y amigos, este es un programa de raíces, en el que si hemos hablado de estos antivalores es porque antes hemos hablado de los valores que sustentan al Partido Acción Nacional, y tenemos que compararlo. A ver, no todos los partidos son iguales, por supuesto que no son iguales todos los partidos, como no son iguales todas las mujeres, como no somos iguales todos los hombres, como no son iguales todos los hijos, incluso ni los dedos de la mano son iguales. Hay partidos con principios y hay partidos con ideas. Entonces, si hace la diferencia el partido, por supuesto que la hace, no solamente las personas, también el partido que está detrás, enfrente, a un lado, a la izquierda, a la derecha, o como lo quieran poner, aunque el PAN no puede catalogarse dentro de la geometría política, porque los partidos doctrinarios no tienen geometría política. Sí hay diferencia entre los partidos políticos. Nosotros somos un partido que busca un país justo, democrático y libre. Creemos en la democracia como principio de gobierno, como medio para alcanzar el gobierno, porque la democracia no es un principio en sí. La democracia es un medio para que a través de él se elijan gobiernos que actúen bajo principios: el bien común, solidaridad, subsidiariedad, persona humana, municipio, Estado, desarrollo sustentable, ecología, etcétera, 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 etcétera. Ese es el PAN. Ese es el PAN. Y traigo aquí en mi bolsa
lo que fue mi primer credencial del partido. Esta fue mi primer credencial del PAN. Sí, ese soy yo. Tenía pelo. No me acuerdo si tenía bigote porque no estoy viendo la foto. Pero esta fue mi credencial del PAN. Y en la parte de atrás de la credencial, ¿por qué la conservo? Pues porque está firmada por don Guillermo Prieto Luján como jefe estatal del PAN en Chihuahua, y la sola firma merece el respeto de un hombre que foro y fuego su voz y en su conducta, congruente, recto, firme, no solamente el mejor orador, sino extraordinario cristiano, persona humana y maestro. Maestro de generaciones y maestro de escuela y de aulas, pero también maestro de la vida, de la filosofía, del pensamiento recto, de la vida íntegra. Cuando don Guillermo murió, no lo enterramos, lo sembramos. Y hasta ahorita se siguen viendo los frutos del Partido de Acción Nacional. Pues en esta credencial, que estoy hablando de 1985, venía la firma en la parte de atrás y decía: para ser miembros activos del PAN se requiere, inciso A, aceptar plenamente los principios de acción nacional. Daniel nos hablaba de eso al principio. O sea, la mediocridad es venir acarreado a afiliarte al PAN, o venir convencido porque crees que si no te afilias al PAN te van a correr o no te van a admitir en un puesto. Eso es mediocridad, y la mediocridad lleva a la corrupción. Y hay quien hasta dice que en política lo que cuesta dinero es barato. Híjole, qué tristeza, sobre todo porque el dinero no es nuestro, es de la sociedad. Y segundo punto, tener modo honesto de vivir. Fíjense qué maravilla. Aceptar los principios del PAN y tener modo honesto de vivir. Es decir, no cualquiera puede ser panista. No cualquiera podemos traer a que se afilie. Es más, muchos de los que me están viendo ahorita, que ellos desde su casa, desde su computadora, sacaron folios para que otras personas se afiliaran, en su conciencia llevarán a quien están buscando que se afilie. Antes en el PAN teníamos un aval para afiliarnos. Recuerdo mucho a Jesús Hermosillo, que él conoció a don Guillermo porque don Guillermo le firmó de aval. ¿Sí? Y otro amigo por ahí también. Antes era un aval. Es decir, el aval que decía: yo doy testimonio y fe de que la persona que viene a afiliarse es honesta, tiene modo honesto de vivir y va a aceptar plenamente los principios del PAN. Por eso, antes de afiliarte, tienes que tomar un taller de inducción al partido, que antes era de un mes, luego fue de una semana, luego fue de 3 días y ahora es de 4 horas cuando bien nos va. Porque cuando mediocremente nos va, solamente es 1 hora, 1 hora y media o 2, y la gente ya cansada, y a veces el capacitador también da por terminado el taller. Pero lo que hayamos aprendido en esa hora, 2 o las 4 que debieran de ser, es lo que nos tiene que convencer si somos nosotros los llamados a ser miembros del PAN. Porque la mediocridad es el camino para la corrupción. Y aunque algunos idealistas, lo decía al principio, hacemos una brega muy ancha entre la honestidad y la corrupción y no nos vamos dando cuenta cómo poco a poco vamos cambiando. No nos damos cuenta hasta que de pronto ya empezamos a llevarnos la pluma de la oficina a la casa. Ya si nuestro hijo requiere de hojas y no tenemos tiempo para comprarlas, las agarramos de la oficina y se las llevamos, o empezamos a sacar copias de la tarea de nuestros hijos en nuestras oficinas de trabajo porque no tenemos tiempo para hacerlo, y entonces ya perdemos el sentido, la diferencia entre lo público y lo privado, entre lo que es de todos y lo que es mío, entre derechos y libertades, entre compromisos y responsabilidades, y empezamos ya a no notar la diferencia entre una cosa y la otra. Es más, hay comités municipales, estatales y alguna vez el nacional también, ya no buscaba candidatos con un honesto de vivir, sino que ya tuvieran por lo menos dinero para hacer sus campañas, sin importar si los valores existían o eran mediocres y corruptos, porque quien fue mediocre y corrupto en los demás partidos, cuando venga el PAN, seguirá siendo mediocre y corrupto. Mientras que los que fueron honestos, decentes, si llegan al PAN, seguirán siendo honestos y decentes. Y hemos tenido panistas que por ser mediocres y corruptos se fueron del partido, y a donde llegaron siguieron siendo mediocres y corruptos. Y hemos tenido personas muy honestas, muy transparentes, que se han ido del PAN buscando sus propios espacios y a la luz de su conciencia,
que cada quien determine, porque en el PAN se es militante no por otro ni por otras causas, se es militante por la propia capacidad de enamoramiento y por la propia acepción que se tenga de persona humana. Voy a hacerles un ejemplo de lo que en el PAN era la honestidad, la esperanza y la no mediocridad. Esto que tengo aquí en mis manos es la boleta electoral que se usó en las elecciones internas del PAN para elegir candidato presidencial el 20 de noviembre de 1987, si mal no recuerdo, en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. Si me equivoqué en el dato del nombre, me perdonen, pero es lo de menos, que la anécdota no ocupe la historia, ¿sí? Ni el destino tampoco. Esta es la boleta electoral interna. Con esto votamos los panistas para escoger al candidato del presidente de la República en 1987 para las elecciones del 88. Vean ustedes la boleta, no está foliada, no tiene fotos, no está firmada, es más, ni nombres completos, nada. Están 3 círculos. El primero dice González Usmal, el segundo dice Cloutier y el tercero dice Rosas Magallón. Esta es la boleta electoral, ni siquiera nombres completos ni fotografía. Hoy un comité estatal saca una boleta de estas y lo acusan de corrupción, de mediocridad y una serie de cosas tremendas, porque es tan fácil confundir la demagogia con la democracia, la honestidad con la mediocridad y rendir culto al hombre del poder con ser eficaz en los trabajos asignados. Esta fue la boleta electoral. Fíjense ustedes. Y nos la entregaban cuando nos registrábamos como delegados al empezar la convención. Es decir, durábamos con la boleta electoral todo el proceso de la convención. El informe del presidente nacional, el informe de finanzas, los mensajes de las figuras políticas que lo daban. Luego la presentación de candidatos, oradores a favor y todo el proceso de protocolo de las convenciones del PAN hasta que llegábamos al momento de emitir la votación. Y como conozco a los panistas, más de alguno estará pensando, ¿y por qué tiene la boleta que no votó? La amarilla era la de la segunda ronda de votación. Por eso la conservo, porque no hubo necesidad de segunda ronda. En la primera ronda ganó Manuel Cloutier con el 67% de la votación de los delegados panistas de los 32 estados. Y Jesús González Usmal, que ya no milita en el PAN, le levantó la mano, y Rosas Magallón, y nos fuimos juntos caminando desde el gimnasio hasta la sede del CEN en una clara fiesta democrática y alegría, festejando que Manuel Cloutier era ya el candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Aproveché el tema de hoy, de mediocridad y corrupción, para presentar estos 2 documentos que para mí son una joya. Amiga y amigo, pregúntate esta tarde, pregúntate esta noche, si tú eres el miembro, el militante que el Partido Acción Nacional necesita y a México le urge. Porque no solamente es de pose, sino de principio. No solamente es de forma, sino de fondo. No solamente es cosmético, sino de conciencia. Sino de conciencia. Algo de sagrado tendrá que tener el país para que ante tanto político mediocre y ante tanto mexicano mediocre no hayamos terminado con él. Porque el mexicano mediocre es aquel que decide no participar, que todo está en contra, que nada le parece, que todo critica, pero que no participa, no se compromete. Y el ciudadano tiene que tomar su parte, tiene que comprometerse, tiene que tomar la tarea. ¡Caramba! Lo mejor que le podemos dejar a nuestra descendencia o a nuestra gente es una vida útil. Y la mediocridad es la puerta abierta para la corrupción, la perversión y la mezquindad. Miren, no hay nada peor que una persona con un cargo público que es mediocre. Porque en su mediocridad, como va a tener mucho tiempo libre, se va a concretar, andar en todas las oficinas hablando mal de todos, hablando perversiones de todos, metiéndose allá en todos, y va a terminar por acabar con quien lo invitó, porque los parásitos devoran al cuerpo que los alimenta.
Ah, caray, Miriam, creo que eso estuvo fuerte, pero permíteme repetirlo, porque los parásitos terminan devorando al cuerpo que los alimenta. Y en materia de equipos, un equipo muy bueno hace muy eficiente a un líder, pero cuando el equipo es muy malo, el líder es el último en darse cuenta que su equipo era malo, y tal vez sea cuando ya no tenga remedio ni el equipo, ni él, ni su carrera. Amigas y amigos, esto es el PAN, y la mediocridad y la corrupción, ya sabemos cómo se está pregonando actualmente. Miren, por supuesto que no queremos refrendo, al menos en lo personal. El presidente López Obrador fue elegido por 6 años. Que termine su encargo constitucional por 6 años. No por 3 ni por 4, pero tampoco por 6, por 8 o por 10. Por 6. Y tendrá que cumplir con su responsabilidad, salvo que los cielos decidan otra cosa. Sí. Pero esto no puede ser. Y cuando votamos en el 2018, los que eligieron a Andrés Manuel, yo no voté por él, pero los que eligieron a Andrés Manuel lo eligieron por 6 años. Y tiene que él, como presidente de México, darle el peso y el valor al voto del pueblo mexicano. Si él como presidente no le da el peso al voto del pueblo mexicano y a los 3 años quiere hacer un referendo que no estaba constitucionalizado, sino que se lo inventa y lo saca de la bolsa y lo pone ahora como ley y como figura, está violando la responsabilidad del voto del pueblo mexicano que lo eligió por 6 años. Él mismo no está valorando y respetando el voto del pueblo que lo eligió en su afán por pasar a la inmortalidad, no importa ni de qué forma, ni a qué precio, ni a qué costo. Amigas y amigos, la Secretaría de Comunicación, a cargo de Miriam, la Secretaría de Formación y Capacitación, que su servidor está al frente, les agradecemos su tiempo que nos han regalado en todos estos programas de Raíces. Continuaremos con 3, 4 más. Por supuesto que Raíces ha sido un programa nuevo, que esperamos que sea de las nuevas tradiciones del partido. Díganos ustedes si quieren que continúe por lo menos hasta el último jueves de la administración como presidenta del comité de Rocío Reza. Y nosotros continuaremos hasta ese momento porque ella ya termina su encargo. No sabemos precisamente en qué fecha exacta, pero díganos y nosotros le seguiremos con mucho gusto. Creo que Raíces ha cumplido su objetivo: hablar sobre los principios y valores del Partido Acción Nacional. Enhorabuena. Eso fue todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con más de Raíces, Principios y Valores del PAN.